Revelado, el milagro transforma el Valle de los Huesos Secos, un increíble plan de Dios en cuatro que en el año 30 de la cautividad del rey Jeconías, en el tercer año de Joacim, mientras el pueblo de Israel yacía en desolación bajo el dominio babilónico, el Espíritu del Señor fue sobre Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote entre los exiliados junto al río Quebar. Allí, en una visión, fue llevado por el Señor a un valle que se extendía ante sus ojos como un mar de huesos secos. Este sitio macabro era el símbolo de la muerte y la desesperanza que dominaba a su nación, un pueblo que había caído en la sombra de un exilio doloroso. El viento helado acariciaba su rostro, trayendo consigo los lamentos perdidos de su gente, ecos de un pasado glorioso y la ruina de su identidad. Ezequiel, atrapado entre la angustia y el llamado divino, clamó a Dios, buscando respuestas en medio de la oscuridad. ¿Por qué, Señor? ¿Qué será de nosotros?, pensó mientras sus pies se hundían en la tierra polvorienta. Mientras contemplaba la vasta extensión de huesos displicentemente esparcidos, su corazón se llenó de una mezcla de dolor y un inexplicable sentido de propósito. Entonces, la voz del Altísimo resonó en su interior: ¿vivirán estos huesos? Con un nudo en la garganta y el temor al borde de su ser, Ezequiel respondió: Tú lo sabes, Señor. Esta respuesta, cargada de tanto temor como esperanza, se convirtió en el punto de partida de un milagro sin igual. Profetiza sobre estos huesos secos. Ordenó Dios, y el profeta obedeció. Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Cada palabra estalló como un trueno en el aire, y lo que parecía imposible comenzó a tomar forma. Un sonido ensordecedor resonó en el valle mientras los huesos se unían entre sí, formando esqueleto tras esqueleto. La visión era sobrecogedora. De un solo hueso en el suelo, la vida comenzaba a renacer en una sinfonía divina, la carne cubrió a los huesos, la piel se estiró sobre ellos y, ante los ojos atónitos de Ezequiel, aparecieron hombres y mujeres completos. Pero faltaba algo esencial: el aliento de vida. Vosotros que estáis deshechos, que habéis perdido todo, levantad la mirada. Así como en este momento el milagro estaba ante él, la intervención de Dios se estaba manifestando, y entonces, el Señor dijo: profetiza al aliento. Di al aliento: así dice el Señor, ven, oh aliento, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel, lleno del poder de Dios, volvió a hablar con fervor, y el aliento divino descendió. Como un viento tempestuoso, llenó aquellos cuerpos con vida. El milagro de la restauración se completó. Ahora, planteaba un nuevo desafío: la incredulidad e incertidumbre que acechaba al corazón de su pueblo. Ezequiel sabía que no sería inmediato el regreso a su tierra. Las sombras del exilio continuaban inquebrantables. ¿Podría el pueblo de Israel creer que su Dios no los había olvidado? En su propia humanidad, Ezequiel se hizo eco del clamor de su nación, una lucha inherente entre la desesperanza y la fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La escena que se desarrollaba ante él no solo era un recordatorio de la intervención de Dios, sino una invitación a la fe. Ezequiel entendió que el poder de Dios no se limitaba a un valle sombrío, era una promesa vibrante de resurrección. La voz del Señor antiquísimamente resonaba: yo abriré sus tumbas y los haré subir de ellas, oh pueblo mío. La transformación se había sembrado, pero la pregunta persistía: ¿podría su pueblo vivir? La esperanza florecía, en un contexto donde el tiempo aún decidiría el desenlace de su errante historia. Ezequiel permanecía en el valle, su corazón palpitante lleno de asombro y reverencia. A su alrededor,
Los cuerpos recién resucitados comenzaban a cobrar conciencia, miradas vacías que lentamente se llenaban de entendimiento. La escena era tan gloriosa como aterradora. El paso del silencio al murmullante clamor de los vivos se sentía como un eco de la misma voz de Dios, resonando en las entrañas de la creación. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, recordaba Ezequiel, una promesa que parecía distante en medio de la choza de desolación babilónica. Cada rostro que veía ante él representaba una historia de pérdida, esperanza rota y un futuro incierto, y no podía apartar la vista de la magnitud de la obra del Señor. El aliento divino no solo trajo vida, sino también un despertar de identidad. Sin embargo, una sombra de duda aún asomaba en su mente, ¿podrán aferrarse a esta nueva vida? La voz de Dios volvió a llenarlo con una urgencia divina. Profetiza sobre la casa de Israel, y diles, así dice el Señor, he aquí, yo abriré sus tumbas y los haré subir de ellas, oh pueblo mío. Con cada palabra, Ezequiel se sentía más como un embajador divino, más que un mero sacerdote. El peso del mensaje era revelador, no solo un acto milagroso, sino un acto de reclamo, la afirmación del amor de Dios por su pueblo. El profeta levantó su voz y, con un corazón desbordante, comenzó a proclamarse a sí mismo, así ha dicho el Dios eterno, he aquí, yo les daré mi espíritu y vivirán, los colocaré en su propia tierra. Las palabras parecían palpitar en el aire, llenando el valle con una energía que superaba lo humano. Al escuchar este mensaje, algunos de los renacidos comenzaron a llorar, otros alzaron sus brazos hacia el cielo, sintiendo la restauración profunda que envolvía sus corazones marchitos. Pero no todo el mundo recibió el mensaje con fe. Entre los recién retornados se encontraban los escépticos, aquellos que habían aprendido a vivir en la sombra de la desesperanza. ¿De verdad cree que podemos volver a ser lo que éramos? ¿Hay lugar para nosotros aún? Murmuraban entre ellos, el eco de sus dudas resonando por el valle. Ezequiel sentía en su espíritu que el desafío no se limitaba a la resurrección física, sino a la refortalecida convicción de que el Dios de sus padres aún estaba con ellos, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Aún cargando el peso de su resistencia, Ezequiel se dio cuenta de que debía actuar de nuevo. Fue entonces cuando el Señor habló a su corazón con más fuerza, ve y diles que yo les he dado un pacto eterno, que nunca los dejaré, ni me apartaré de ellos. Este es el tiempo de sanidad, tiempo de perdón. Con esa unción fresca, Ezequiel se levantó con determinación. Sus palabras, ahora cargadas de un nuevo fuego, resonaban como trompetas en el aire, no más os llamaré desolados, sino que seréis llamados hijos del Dios viviente. Mirad, aún en la adversidad, la esperanza ha de renacer en mi nombre, y mientras el eco de su voz se perdía en el esplendor del desierto carmesí, Ezequiel entendió que el plan eterno de Dios se despegaba, revelando no solo su poder para transformar huesos secos en carne viva, sino también su corazón compasivo para restaurar a aquellos que habían perdido su camino. Así, los corazones de los cautivos comenzaron a latir nuevamente con espiritualidad y esperanza, pero aún persistía una inquietante pregunta. ¿Podrán entender el propósito detrás de esta resurrección? ¿Podrán vivir como un pueblo restaurado? Murmuró Ezequiel, sintiendo el peso del futuro de su nación en sus hombros. La inquietud lo acompañaba como un murmullo en su corazón, mientras el cielo, lleno de promesas, parecía inclinarse más cerca. Estaba claro que esto era solo el inicio de un capítulo divino en la historia de Israel, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en maneras que ni siquiera Ezequiel podía imaginar en ese momento. ¿Qué significaría esto para el futuro del pueblo de Dios? Las respuestas estaban más allá de la vista, y el tiempo sagrado lo revelaría. Ezequiel, con la brisa del desierto acariciando su rostro, se encontraba rodeado de un pueblo renacido, y su corazón ardía de fervor. La voz del Altísimo resonaba en su interior, impulsándole a un nuevo acto profético. La multitud que antes parecía perdida y desolada ahora miraba al profeta con expectación, como un manantial de esperanza que emergía de sus labios. Pueblo de Israel, comenzó Ezequiel, su voz resonando en el valle, en este día, yo declaro que las viudas hallarán consuelo,
los huérfanos serán restaurados y los que están quebrantados tendrán un nuevo cántico. El eco de sus palabras parecía acariciar el manto del cielo, y algunos de los desesperanzados comenzaron a dejar caer las murallas que habían levantado en sus corazones. Sin embargo, entre la multitud, algunos mantenían rostros de inquietud. Un grupo, escondido en la sombra, murmuraba entre sí. Esto es solo una ilusión, decían, no podemos fiarnos de promesas vacías. Ezequiel, discerniendo su duda, sintió como el Espíritu del Señor le obligaba a ir más allá de la mera proclamación. ¿Acaso no conocen la fidelidad de nuestro Dios? Pensó con tristeza, recordando las palabras de Moisés, no olvides las maravillas que el Señor ha hecho. El profeta, con su mirada fija en el horizonte, levantó sus manos como un canal de bendición. Se los aseguro, aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Lo que antes eran huesos secos, marchitos y sin vida, ahora se transformaba en el eco de un renacer, un despertar que resonaría en todo Israel y más allá. Yo les prometo una nueva tierra, y les daré corazones nuevos, nuevos espíritus que me conocerán, clamó con voz poderosa, contagiosa. A medida que el mensaje penetraba los corazones, algunos comenzaron a llorar, y el ambiente se llenó de un aire de arrepentimiento y reconciliación. Pero aún, la sombra de la duda persistía. Uno de los más ancianos, conocido por su sabiduría y su incredulidad, se levantó y preguntó, ¿podemos realmente confiar en que Dios nos ha restaurado? No somos solo un eco de lo que fuimos. Ezequiel sintió la gravedad de su pregunta. La tierra prometida espera a aquellos que creen, respondió, atrayendo la atención de la multitud. Dios ha sellado un pacto con su pueblo, y nada ni nadie podrá romperlo. Este nuevo comienzo no se trata solo de su regreso físico, sino de un renacer espiritual. Entonces, un silencio reverente descendió sobre el valle. El profeta comenzó a clausurar su mensaje, cuando de repente, el cielo se nubló, y una luz intensa iluminó el horizonte. Los presentes se giraron, asombrados de lo que parecía ser una manifestación celestial. ¿Qué significa esto? Preguntaron unos a otros, temerosos y maravillados. El Señor había hablado, así dice el Señor, esto es solo el comienzo. Mi pueblo no solo volverá a su tierra, sino que el soplo de mi espíritu se derramará sobre toda carne. Verán visiones, y sus sueños cobrarán vida. Ezequiel, sintiendo la poderosa presencia divina, supo que el tiempo de la revelación se acercaba. El pueblo comenzó a entender que su resurrección no era simplemente un acto milagroso. Era el principio de un generoso despliegue del plan de redención de Dios, que abarca no solo generaciones de Israel, sino todo el mundo. Ellos, testigos de esta manifestación, empezarían a contar su historia y su fe sería un faro para las naciones. Aún impresionado por la magnificencia divina, Ezequiel no pudo dejar de sentir una inquietud. Si esto es así, pensó mientras miraba a su alrededor y veía la transformación, ¿cuál será la siguiente etapa en el plan de Dios para su pueblo? ¿Qué otras maravillas esperan ser reveladas? Mientras el sol comenzaba a caer, dejando un fulgor dorado sobre el valle, era evidente que el capítulo de la restauración ya había comenzado, y el corazón de Ezequiel palpitaba con la promesa de que el poder de Dios pronto se manifestaría aún más gloriosamente. ¿Qué otras sorpresas aguardaban en el plan soberano de Dios? La revelación estaba cercana, y solo el tiempo de su cumplimiento lo diría. Ezequiel, aún en medio de la conmoción y la luz gloriosa que había descendido sobre el pueblo, sintió como el soplo del Señor guiaba sus pensamientos. La multitud, atónita, se reagrupaba, con el temor y el anhelo de lo prometido palpitando en sus corazones. Las visiones que el Altísimo había mencionado comenzaban a tomar forma en sus mentes, y el profeta aguardaba con ansias comprender la magnitud del mensaje divino. Escuchen, clamó, el Señor ha de hacer maravillas. No solo seremos restaurados en la tierra, sino que seremos un pueblo vivificante en medio de las naciones. Él nos dice, no se alarmen, yo soy su Dios. Fue entonces cuando Ezequiel divisó, entre las caras curiosas, a un joven que apenas comenzaba a entender el eco de la promesa.
Sus ojos centelleaban con esperanza, pero su interior estaba asediado por las dudas intangibles que persisten en la humanidad. ¿Cómo podremos ser un faro si no tenemos luz?, murmuró el joven, su voz apenas un susurro entre la multitud. Ezequiel lo escuchó y se sintió compasivo ante su fragilidad espiritual. Así que se acercó a él, bañado en fervor. Te digo, joven, que la luz no está en nosotros, sino en el Dios que nos llama. Es Él quien nos dará vigor y fuerza. El Espíritu de Dios está por venir, y llenará nuestros corazones. Mientras hablaba, una profunda calma se apoderó del valle, como si la misma creación estuviese en espera. Los árboles dejaron de moverse, y el viento se tornó en un susurro reverente. En ese silencio, Ezequiel percibió que el Señor lo estaba llevando hacia un nuevo nivel de revelación. Mirad, pues viene el día, continuó, en que el Señor recogerá a su pueblo, y les bendecirá con un nuevo pacto. Sus palabras resonaban, pulsando en cada corazón, cuando de repente, una visión arrolladora se presentó ante sus ojos. Un templo, brillante y glorioso, se erguía ante él en medio de la visión. La voz del Señor resonó: este templo será un símbolo de mi presencia entre Israel, un lugar donde mi gloria será visible para todos. La visión le hizo temblar, y Ezequiel entendió que el significado era profundo, no solo la restauración física, sino la restauración espiritual a través de un nuevo pacto. La gloria de este templo será mayor que la del primero, decía el Señor. Y en él conocerán que yo soy su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel supo que el tiempo de la revelación se acercaba, donde el Altísimo andaría en medio de ellos, iluminando sus caminos y fortaleciendo su fe. Quiso compartir la majestuosidad de esta revelación con el pueblo. Alzó su voz y dijo: así como en el desierto creció un manantial de agua, nuestras almas encontrarán saciedad en la fuente de vida que es nuestro Dios. Nos saldremos de nuestra condición de muerte a la vida, porque en el último día, el que tenga sed, venga a mí y beba. El pueblo comenzó a gritar, el aliento de deseo por la esperanza ansiando salir. Pero mientras resplandecía la esperanza, el silencio del temor seguía acechando. Algunos murmuraron: ¿realmente seremos un pueblo renovado? ¿Cómo volveremos a ser amados tras tantos fracasos? Mis palabras no son vacías, les respondió Ezequiel con voz firme. Mi Dios no traiciona su pacto. Lo que ha prometido, hará. Esto es solo el inicio. Prepárense, porque lo sobrenatural está a las puertas. Pronto, verán que su dolor se convertirá en baile, su lamento en alegría, y su desesperanza en un nuevo cántico. Y mientras la multitud soñaba con aquel futuro, Ezequiel, con una nueva dosis de fervor, supo que había mucho más por venir. Porque el Señor dice, concluyó, que lo que está por revelarse es solo el primer destello de su gloria. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Serán capaces de imaginar lo que se avecina? Sigamos adelante, pues el camino está siendo trazado. Los corazones comenzaron a arder con esperanzas renovadas, evidenciando que la historia de su vida con Dios estaba lejos de finalizar. En su mente, Ezequiel involuntariamente cuestionó: ¿qué más se manifestará del propósito eterno de Dios? ¿Cuál será el próximo paso en este sublime proceso de restauración? La atmósfera estaba cargada de expectativa, y el eco de la promesa aún vibraba como un canto que resuena en el corazón. La multitud se había dispersado como hojas arrastradas por el viento, pero el eco de las palabras de Ezequiel reverberaba en el aire, despertando la fe adormecida en cada corazón. A medida que sus ojos contemplaban el horizonte, donde las sombras de la tarde se alargaban, el profeta sintió que el Señor lo llamaba a una experiencia aún más profunda. Levántate, Ezequiel, escuchó en su espíritu, y ve lo que yo estoy por hacer. Sin dudar, se dirigió hacia el lugar donde las visiones del Señor se manifestaban con esplendor. La tierra, una vez devastada y agrietada, parecía vibrar con vida al acercarse. Entonces, en un instante eterno, Ezequiel fue llevado en visión a un valle extenso y árido, cubierto de huesos secos. Un escalofrío le recorrió el alma al ver la inmensidad de la desolación, millones de huesos, parados como testigos mudos de una historia de dolor y abandono.
¿Hijo de hombre? Le preguntó el Señor con una voz que resonaba como truenos en el cielo. ¿Podrán estos huesos vivir? La interrogante resonó en el corazón del profeta como un eco interminable, y Ezequiel, llenándose de temor reverente, respondió, «Oh Señor Dios, tú lo sabes». Un silencio tenso se estableció, como si el mismo universo contuviese el aliento. «Profetiza sobre estos huesos», ordenó el Señor, «y diles, huesos secos. Oigan la palabra del Señor». Con el ardor del Espíritu fluyendo por sus venas, Ezequiel comenzó a declarar. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo hago entrar en ustedes al aliento, y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré que crezca carne y los cubriré de piel. Les daré aliento, y vivirán, y conocerán que yo soy el Señor. Mientras hablaba, un temblor sacudió el valle, y los huesos comenzaron a unirse, reviviendo a la vida como si fueran un inmenso rompecabezas divino. Y suene un gran ruido. Clamaba Ezequiel, mientras un sinfín de voces resonaba en la tierra, a medida que el eco de la resurrección se hacía palpable ante sus ojos. Tendones, carne y piel se formaban. Pero todavía, en medio del milagro, los cuerpos estaban sin aliento, inmóviles como sombras sin esencia. Profetiza al aliento, le ordenó nuevamente el Señor. Y así dice el Señor Dios, ven, oh aliento, de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Durante un instante eterno, el profeta sintió toda su fe elevarse mientras clamaba con fervor, aliento de Dios, ven y llena esta creación. En ese momento, el viento sopló, y un estremecimiento recorrió la vasta extensión de los muertos. El aliento de vida descendió sobre ellos, y a la voz del profeta, comenzaron a levantarse. Un ejército vasto y poderoso emergió del polvo, y el valle resplandecía con una gloria inimaginable. Estos son los hijos de Israel, proclamó Ezequiel cuando vio a aquellos que una vez habían estado perdidos convertirse en un pueblo de esperanza y fortaleza. Los huesos representan la casa de Israel, explicó el Señor. Y les estoy trayendo vida, un nuevo comienzo. Los restauraré como nación, como mi pueblo, y ellos conocerán mi nombre. Las palabras del profeta resonaban con el eco de la promesa, pero la atmósfera aún estaba cargada. Porque a pesar de la poderosa revelación, Ezequiel sabía que esto era solo el inicio, así, se dio cuenta de que el plano soberano de Dios era más vasto de lo que había imaginado. He aquí, que lo que he realizado en los huesos es un símbolo de la nueva vida que quiero dar a mi pueblo, murmuró Ezequiel en su interior, mientras el asombro lo impregnaba. Se levantó, mirando al horizonte, sabía que la obra del Señor no se detenía aquí. Pronto, el pueblo no solo vivirá como uno, sino que será guiado a una eternidad de propósito y significado, y así se preguntaba, lleno de deleite y temores a la vez, ¿qué más se revelará en los tiempos venideros? ¿Cómo se manifestará el resto de su maravilloso plan para la humanidad? Mientras los ecos de la vida resonaban en el valle, la tensión divina se intensificaba, dejando a Ezequiel con una expectativa que ardía en su pecho, revelando que aún había más por desvelar en el propósitos de Dios. A medida que el eco de las nuevas vidas resonaba en el valle, la gloria del Señor envolvía el ambiente. Los ojos del profeta se llenaron de luz, y su corazón latía con la certeza de que algo maravilloso estaba por venir. Sin embargo, en la profundidad de su ser, sentía un anhelo desbordante, una pregunta que no le dejaba en paz. ¿Cuál es el futuro de este pueblo restaurado, Señor? En ese instante, el Señor habló nuevamente a Ezequiel. Hijo de hombre, escucha mi palabra. Así como he traído vida a estos huesos secos, así restauraré también a mi pueblo perdido. Porque no solo resucitaré sus cuerpos, sino que también reforzaré su espíritu con esperanza. Entonces, el viento del norte sopló con fuerza, trayendo consigo murmullos que parecían voces lejanas. Ezequiel sintió que en su interior algo sobrenatural estaba ocurriendo. Era el Espíritu del Señor que lo movía a prorrumpir en profecía una vez más. Se colocó en pie, con la mirada fija en el cielo, y exclamó, escuchen, oh montes. Escuchen, oh valles.
El Señor ha hablado. Desde los cuatro vientos vendrá el aliento de vida. Las sombras en su corazón se disiparon, y con cada palabra que pronunciaba, el ambiente se tornaba más radiante. Así dice el Señor Dios, abriré sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y reconocerán que yo soy el Señor cuando abra sus tumbas y los saque de sus sepulcros. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, Ezequiel 37, 12-14. A medida que el profeta hablaba, la atmósfera se llenó de una poderosa energía, y en el fondo, su espíritu empezó a vislumbrar un significado más profundo. La restauración no solo se limitaba al aspecto físico, sino que Dios estaba planeando, y ya había comenzado, una renovación integral en el corazón del pueblo. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, Ezequiel 36:26. Con estas palabras, Ezequiel sintió un fuego divino arder en su interior. ¿Te das cuenta, Ezequiel? Este es solo el principio de mi obra redentora. Cada resurrección de estos cuerpos es un eco del plan que tengo para los tiempos venideros, habló el Señor, llenando el valle con su presencia. El profeta vio cómo la multitud de los vivos despertaba, no solo como un ejército poderoso, sino como un testimonio del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras el peso de la gloria de Dios abría su entendimiento. Era más que un simple despertar. Era un llamado a la unidad, a la restauración y a la luz de una nueva esperanza. Mientras contemplaba la transformación, el cielo pareció abrirse y una luz sin igual descendía. En su corazón, la verdad resplandecía más intensa. Esta resurrección era la promesa de una relación renovada con Dios. Los traeré a mi presencia y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel 36:28. Ezequiel se dio cuenta de que todo esto apuntaba a un futuro mayor, un pacto eterno que trascendería generaciones, pero, justo al momento en que el profeta comprendía todo lo revelado, el Señor susurró, y esto, Ezequiel, es solo el preludio de lo que estoy por hacer. Porque un día, a través de este pueblo restaurado, yo llevaré a cabo un plan que traerá salvación a toda la humanidad. Una promesa que cambiará el destino de las naciones. La urgencia de la revelación llenó el aire. ¿Cuál sería este plan divino? ¿Cómo se despegaría ante la vista de aquellos que esperaban en ansia? La certeza de la soberanía de Dios inundó su corazón, pero la pregunta trepidaba, ¿qué más surgiría de esta milagrosa resurrección que acababa de contemplar? Así, en medio de la gloria de aquel día, la anticipación continuó elevándose, dando paso a la curiosidad divina de los mensajes aún por venir. Mientras el resplandor divino envolvía el valle, el corazón de Ezequiel latía con fervor. La multitud, una vez marchita y muerta, ahora estaba llena de vida. Mirando a su alrededor, el profeta podía ver no solo cuerpos resucitados, sino almas que habían encontrado su propósito. Con cada mirador que reavivaba su esperanza, Ezequiel comprendió que el Señor estaba orquestando un movimiento sobrenatural que resonaría a través de las edades. Así dice el Señor, proclamó Ezequiel, su voz resonando en el aire impregnado de la gloria de Dios, no solo restauraré a mi pueblo, sino que haré de ellos un testimonio para las naciones. Conocerán mi grandeza y se sabrá que yo soy el Dios que restaura. Ezequiel 37:14. En ese momento, la atmósfera se convirtió en un espacio sagrado de adoración. Los que estaban allí, con lágrimas en los ojos y con sus corazones latiendo a unísono, comenzaron a alzar sus manos hacia el cielo. Su gratitud se desbordaba, el Señor vive. Él nos ha rescatado. La gloria divina descendía como un manantial, llenando cada rincón del valle, fragancia de vida entre los escombros de la muerte, pero mientras los ecos de la adoración se multiplicaban, una sombra cruzó la mirada de Ezequiel. La visión que había tenido era como un espejo que reflejaba el pasado, pero había más en el horizonte. Había un hilo dorado entrelazado en la restauración de su pueblo, un plan que aún permanecía velado. Señor, inquirió Ezequiel con un espíritu ansioso, ¿qué vendrá después de esta obra maravillosa?
El cielo parecía inclinarse hacia él, y una voz suave y poderosa respondió, un nuevo pacto. Un tiempo en que no solo los de Judá y de Israel reconocerán mi nombre, sino que toda la humanidad conocerá mi salvación. Estoy levantando un Redentor, y a través de su sacrificio, aquellos que están lejos también serán acercados a mí. Isaías 53, 5. Ezequiel sintió que el fuego en su interior aumentaba. La restauración, claramente, era solo el principio. Las imágenes de un Mesías que un día uniría a las naciones danzaron en sus pensamientos. ¿Cómo andará este pueblo en tu presencia?, se preguntó, consciente de la fragilidad humana, de la tentación de alejarse incluso después de haber sido restaurados. Así como las aguas cubren el mar, respondió el Señor, así derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Ezequiel experimentó una resonancia profunda en su ser. Los corazones de los hombres, que alguna vez fueron duros como piedra, se ablandarían al recibir este don divino, y una nueva generación surgiría de la ceniza. Cada palabra que el Señor pronunciaba llenaba su ser de esperanza. Sin embargo, también había una advertencia implícita: la restauración requeriría fidelidad y unidad. Hijo de hombre, continuó el Señor, esto dependerá de tu pueblo. Deben sellar este pacto y vivir como un solo cuerpo. La unidad será su fortaleza, y en su amor, los labios de los que no conocen podrán abrirse para recibir el mensaje de la redención. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, iluminando el valle con tonos dorados, Ezequiel sintió el peso del llamado que estaba recibiendo. No solo era mensajero del presente, sino también heraldos de lo que vendría. La esperanza y la expectativa giraban a su alrededor, mientras el pueblo, ahora vivo, aguardaba con ansias el destino que Dios había tejido para ellos. «¿Pero cómo podrán mantener la fe, Señor?», preguntó, su voz llena de anhelo. La respuesta fue clara y resonante, a través de la promesa que les doy. Yo nunca los abandonaré, mi pacto será eterno. Y vendrá un nuevo día, oh Ezequiel, uno donde el sacrificio perfecto demostrará el profundo amor que tengo por mis hijos. Así se cumplirá lo que he hablado por medio de tus profetas. El profeta miró a su alrededor, y en su corazón se encendió una certeza. Este pueblo restaurado sería la semilla de un futuro eterno. Y así, oh Señor, dijo Ezequiel, seremos el testimonio de tu gloria y tu amor. Usarte a nosotros será el mayor honor. El viento sopló una vez más, trayendo consigo una oleada de promesas. En la distancia, el eco de un futuro lleno de gracia y perdón comenzaba a gestarse. Y en medio de la alabanza y la expectativa, Ezequiel supo que la revelación más gloriosa aún estaba por llegar. La plenitud del mensaje de salvación reverberaba en el aire, esperando el momento en que se manifestaría en toda su esplendor. Porque el tiempo de la salvación estaba acercándose, y con él, el cumplimiento de un plan divino que cambiaría el curso de la historia. Los ecos de la adoración resonaban en el valle, y el pueblo, vibrante con renovada vida, se unía en un clamor de unidad. Ezequiel observó con reverencia cómo cada rostro, reflejo de la gloria divina, brillaba con el fulgor de la esperanza renovada. Señor, guíanos en este nuevo camino, imploró con fervor, sintiendo el peso de la responsabilidad que se posaba sobre sus hombros. La visión del futuro que Dios le había revelado comenzaba a tomar forma, pero en su interior había una inquietud sobre cómo mantener la fe en lo prometido. Mientras el sol seguía su descenso, las sombras se alargaban, creando un contraste entre la luz y la penumbra. Ezequiel buscó la presencia del Señor una vez más, deseando escuchar la voz que le había prometido un nuevo pacto. ¿Qué haremos ahora, oh Dios de nuestros padres?, preguntó, su voz cargada de intensa expectativa. Observa, respondió el Señor, y de repente, una visión más se extendió ante los ojos de Ezequiel. Una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, empezaba a aparecer ante él. Vio a su pueblo, unificado y marchando juntos hacia su destino, llevando consigo no solo el recuerdo de la restauración, sino también el mensaje de la redención que brotaba de sus corazones. Este pueblo será luz para las naciones, continuó la voz, y en ellos se manifestará mi justicia.
La emoción se apoderó de Ezequiel, las lágrimas de gozo corrían por sus mejillas. Allí, en el corazón de su país, entendió que la obra de restauración no acabaría en un simple regreso, sino que sería el inicio de una nueva era. Pero, Señor, ¿cómo lograrán mantenerse firmes ante las adversidades que les esperan? Ciertamente enfrentarán desafíos, respondió el Altísimo, pero mi espíritu estará con ellos. Habrá momentos de duda y desesperanza, pero en esos tiempos recordaré mi pacto y les infundiré fortaleza. Cada uno será testigo de mi verdad y, como el brío del león, alzarán su voz en medio de la oscuridad. Isaías 40 horas y 31 minutos. Ezequiel se sintió impulsado a transmitir este mensaje de esperanza. Convocando a la multitud, comenzó a hablarles, su corazón rebosante de las promesas de Dios. El Señor nos ha restaurado y hay un futuro grandioso por delante. No simplemente se levantará un pueblo, sino que se levantará un testimonio vivo de su gracia, proclamó con fervor. Debemos caminar en su luz y ser fieles a su voz, para que otros puedan conocerlo. Los corazones se unieron en un pacto de renovación. Juntos, levantaron sus manos y se comprometieron a seguir al Señor, a ser guiados por su palabra y a vivir en amor, como un solo cuerpo. La atmósfera del valle se tornó en un canto celestial, una sinfonía de alabanza que resonaba en los cielos, atraída hacia el trono de Dios. Sin embargo, en el fondo de su alma, Ezequiel sentía que había más por revelar. Sabía que el deseo de Dios de restaurar y redimir iba más allá de lo que eran capaces de imaginar. Una sombra de inquietud lo persiguió. ¿Cómo se llevará a cabo este pacto eterno?, se preguntó en su corazón, buscando respuestas en el silencio del entorno. El viento sopló una vez más, llevando consigo palabras susurradas. En la brisa, Ezequiel oyó la promesa de un Salvador que vendría. No solo uno que redimiría a Israel, sino que abriría el camino a todas las naciones. En él conocerán el perdón, resonó la voz del Señor, y en su sangre, la redención estará disponible para todos los que creen. Cuando llegue, su sacrificio será el testimonio más poderoso de mi amor. Ezequiel miró hacia lo alto, reconociendo que el acto final de la salvación ya estaba trazado en el tiempo. En su corazón ardía el deseo de ver el cumplimiento de estas promesas. ¿Está mi pueblo preparado, oh Señor, para el día que vendrá?, preguntó, consciente de la vital importancia de estar listos para la llegada del Redentor. Deberán ser faros de luz y embajadores de mi reino, respondió el Señor, porque vendrá un tiempo cuando la humanidad toda estará ansiosa por conocer el verdadero camino. Y esas semillas de esperanza plantadas en este día florecerán en un futuro glorioso. Así, mientras la noche caía sobre el valle, Ezequiel supo que el viaje había comenzado, y que el verdadero milagro de la redención estaba por manifestarse, esperando el momento divino en que se revelaría ante todas las naciones. La luz de Dios estaba a punto de brillar en la oscuridad, y el mundo jamás sería el mismo. Con una expectativa renovada, Ezequiel levantó su voz en oración una vez más: «Oh Señor, que venga pronto ese día de gloria». Y mientras lo hacía, el latido del cielo se sincronizaba con su clamor, llenándole de la certeza de que el plan soberano de Dios se despliega en plenitud, esperando su momento para cumplir lo prometido. El viento fresco de la noche trajo consigo murmullos de inquietud entre el pueblo. Con la luna iluminando el valle, su luz reflejaba la transformación interna que había comenzado en ellos. Ezequiel, con el fervor de un profeta, sabía que el tiempo de abundante revelación estaba por llegar, y su corazón latía con anticipación. Mientras el pueblo se dispersaba, tocados por las palabras de esperanza que él había compartido, Ezequiel se retiró a un lugar apartado, buscando la comunión con el Señor. En ese silencio, sus pensamientos eran un torrente de súplicas. Señor, ¿cómo guiarás a este pueblo? ¿Dónde nos llevarás? Necesitamos tu sabiduría, tu guía infalible para enfrentar los tiempos inciertos que se avecinan. Y entonces, en medio de su clamor, la presencia del Altísimo lo envolvió nuevamente. Ezequiel, resonó la voz divina con un eco que penetró profundamente en su ser. He escuchado tu clamor. Es el momento de revelar el corazón de mi pacto.
La restauración de mi pueblo va más allá de lo que ven en su presente. De repente, Ezequiel comenzó a vislumbrar una escena desbordante de gloria. Vio un campo inmenso, poblado de huesos secos, dispersos y sin vida. Una angustia lo invadió. Señor, ¿qué es esto?, preguntó, sintiendo el peso del dolor representado ante sus ojos. Esto es la condición de mi pueblo, explicó el Señor. Desesperanza, desilusión y muerte espiritual les han llevado a un estado de sequedad. Pero yo prometo revivirlos. ¿Ves lo que estoy por hacer? ¿Puede un hueso seco volver a vivir? Solo tú lo sabes, oh Señor, respondió Ezequiel, sintiéndose pequeño ante la magnificencia del poder divino. Profetiza sobre estos huesos, ordenó el Señor. Diles que cobren vida, y alienta su espíritu con la promesa de mi aliento. La voz de Dios retumbó en el corazón de Ezequiel, despertando en él una firme convicción. Con fe renacida, Ezequiel se levantó, decidido a obedecer. Oh huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar en vosotros al Espíritu, y viviréis. Ezequiel 37, 4. Cada palabra vibraba con poder, y mientras hablaba, comenzó a escuchar el sonido de un gran estruendo, como el crujir de los huesos juntándose, formando cuerpos que volvían a cobrar vida. Los ojos de Ezequiel se abrieron con asombro. La visión de una vasta multitud de hombres y mujeres en pie, revividos por el poder de Dios, lo llenó de alegría. Milagro de restauración, gritó, nuestro Dios es poderoso para levantar lo que estaba muerto. Esto es solo el principio, le dijo el Señor en su corazón. Mi pueblo se levantará como un ejército, y ellos serán instrumentos de mi gloria. Porque así como yo he prometido redimir a mi pueblo, haré mucho más, restauraré también las naciones a través de ellos. Serán la luz del mundo, llevando esperanza y sanidad. Un estremecimiento recorrió a Ezequiel, entendiendo que el propósito divino se extendía más allá de su comprensión. El eco de las promesas resonaba en su alma. ¿Qué se requiere de nosotros, Señor?, preguntó, ansioso por cumplir con su llamado. Su fidelidad y su disposición. Ellos deben vivir como testigos de mi amor. En sus corazones reside el poder de mi paz, y ellos proclamarán el mensaje de libertad a los cautivos y esperanza a los desesperanzados. Mientras la visión se desvanecía, Ezequiel sintió que el rol de su pueblo era más crucial que nunca. Debemos estar preparados, Señor, murmuró, con un profundo sentido de responsabilidad. Debemos vivir en la expectación de tus promesas. Así, mientras el primer rayo de luz del amanecer comenzaba a surgir, Ezequiel tomó una decisión firme: haría todo lo que estuviera a su alcance para guiar a su pueblo hacia el cumplimiento del pacto divino. Con un corazón ardiente de fe, clamó en su interior: oh Señor, que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu gloria. Pero en el fondo, un nuevo misterio se agazapaba en su corazón, una revelación aún mayor que estaba por llegar. ¿Qué más has preparado para nosotros, Dios del cielo? Se preguntó, anticipando la magnificencia de lo que vendría. Sabía que el clamor por la restauración era solo el prólogo de una obra redentora aún mayor, que marcaría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Ezequiel se encontró rodeado de un inmenso remanente de vida. Había sido testigo de la transformación más asombrosa, donde el mismo aliento de Dios había resucitado a su pueblo, y ahora, frente a su mirada, se erguía una multitud de hombres y mujeres, reencontrados con sus esperanzas y sueños, llenos del poder que el Espíritu de Dios había derramado sobre ellos. El silencio reverente que una vez envió escalofríos por el valle había sido sustituido por un canto de alabanza, eco de las promesas de vida abundante. La voz del Altísimo resonó nuevamente en su corazón. Ezequiel, observa bien la obra que he comenzado. Esto no es solo un acto de restauración, es la inauguración de un nuevo pacto, un pacto que les devolverá la identidad como mi pueblo. Porque yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, proclamó Dios. Con cada palabra sentida, los corazones de los israelitas se llenaban de fervor y gratitud. Ezequiel, sintiendo el peso de la responsabilidad de esta revelación, levantó las manos hacia el cielo.
Oh pueblo de Israel, exclamó. Hoy les declaro que el Señor ha hecho grandes maravillas entre nosotros. No solo hemos sido restaurados, sino que somos el testigo de su gloria y la manifestación de su poder. La multitud, como un solo cuerpo, respondió con gritos de júbilo. Nuestro Dios vive. Nos ha traído de la muerte a la vida. Nos ha restaurado. La atmósfera estaba cargada de energía, resonando con alabanzas y gratitud. Algunos caían de rodillas, mientras otros danzaban en un éxtasis jubiloso, sintiendo el renacer en sus corazones. Pero, recordemos, continuó Ezequiel, volviendo a acallar la multitud, que esta restauración requiere un compromiso de nuestra parte. Debemos vivir como un pueblo llamado por Dios, reflejando su luz y su amor en todo el mundo. No olvidemos lo que el Señor ha prometido: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las palabras de ánimo fluyeron, y un clamor de vida nueva surgió entre los asistentes. Los que habían participado en la duda y la incredulidad ahora se convertían en mensajeros de esperanza. En sus rostros se podía ver un brillo renovado. No somos meros sobrevivientes, declaró Ezequiel con autoridad. Somos los embajadores de Dios, y su Espíritu ha sido derramado sobre nosotros para guiarnos. A través de nosotros, el Señor traerá sanidad y liberación a las naciones. Con fe y determinación, miró a la congregación, sintiendo la esencia del propósito divino forjándose en sus corazones. Los días siguieron fluyendo y el pueblo comenzó a organizarse, instituyendo alianzas y celebraciones en honor a su Dios. Edificaron altares, comenzaron a vivir en unidad, y compartieron sus historias de restauración entre ellos. La expectativa sobre lo que Dios haría en sus vidas era palpable, y el mensaje de la fidelidad divina traspasaba límites nunca antes cruzados. Al regresar Ezequiel al lugar apartado donde una vez escuchó la voz de Dios, se sintió rodeado por la presencia divina. Señor, oró sintiendo que su voz reverberaba en el cielo: hemos comenzado el camino de la restauración, pero ¿qué hay del futuro? ¿Cómo se manifestará el plan eterno que tienes para nosotros? El Altísimo le respondió con una suave pero potente certeza. Oh Ezequiel, el nuevo pacto que estoy forjando no se limita a este pueblo, sino que se expandirá a todas las naciones. Les enviaré un Salvador, un Redentor que unirá toda la humanidad en un solo cuerpo. Su sacrificio será la manifestación suprema de mi amor, y en él todos hallarán salvación. Ezequiel sintió una intensa emoción. ¿Y cómo podremos estar preparados para su llegada?, preguntó con el corazón palpitante. Vivirá en medio de ustedes, dijo el Señor. A través del poder de mi espíritu, les capacitaré para ser los heraldos de su nombre. Como un hermoso arroyo que trae vida en el desierto, así será el pueblo restaurado, llevando esperanza a los desolados y luz a los que caminan en tinieblas. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Ezequiel vio el reflejo del cielo encenderse con matices dorados y morados, como un lienzo pintado por la mano de Dios. Dictó sus pensamientos en oración: Señor, que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu gloria. Que cada paso, cada acción, refleje tu amor en un mundo que necesita desesperadamente encontrar el camino de regreso a ti. En el eco de esa convicción, Ezequiel comprendió que ya no restaba más incertidumbre. Había visto el poder de la restauración, y con cada uno de sus nuevos hermanos y hermanas, se disponía a expresar la promesa viviente de un futuro brillando con la luz de la plenitud de Dios. El viento suave que soplaba en el valle era como las mismas alas de la esperanza levantándose de nuevo. Ezequiel, en medio de sus pensamientos, sabía que su misión apenas comenzaba, y con cada día que pasaba, el futuro que se avecinaba brillaría aún más resplandeciente. Finalizó aquel día con una firme resolución en su corazón. La historia de Israel, la historia de su vida, la historia de la humanidad, seguía escribiéndose cada día por el arte maestro de su Creador. En cada susurro del viento, en cada sonido de risas y alabanzas, escuchó el eco de un nuevo destino que lo impulsaba hacia adelante, y así, la paz que lo acompañaba alzó su voz en alabanza: Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor infinito.
Preparemos nuestros corazones para el despertar de la esperanza que ya está en camino. Las sombras se disolvieron con la luz que brillaba en los corazones de aquellos que le seguirían, y Ezequiel sabía que aquel sería solo el comienzo de un camino glorioso bajo el amor eterno de Dios. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta historia maravillosa y seguir el caminar de fe de los que son restaurados. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque tu interacción cuenta. No dudes en comentar tus reacciones y reflexiones sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.